Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Hernán Toro, autor del libro Cenizas en el Puente. Bueno, ¿cuáles son los temas que se tratan en este libro? Pues son diversos, ¿no? Son diversos y tienen que ver básicamente con, yo diría, sin querer ser pretencioso, con los grandes problemas de la condición humana, es decir, la soledad, la marginalidad, el dolor, la degradación del cuerpo, la degradación social, la pérdida de contactos. En general yo creo que mis personajes son seres marginales, ¿no? Seres muy al borde de lo que ocurre en la sociedad, por fuera de todos los grandes mecanismos publicitarios de consagración, no buscan ninguna figuración, son completamente ajenos a toda esta dinámica, esta maquinaria que uno presencia a diario en la sociedad. ¿Por qué utilizar Cenizas en el Puente como título del libro? Pues me pareció que el título está bien logrado y el mismo cuento llamado así, Cenizas en el Puente, narra una historia relativamente breve que podría ser una buena manera de que un lector eventual, el que llegue, se pudiera interesar en el libro. En realidad el título mismo del cuento no es un anuncio de la totalidad de los cuentos, pero yo sé que eso, a la luz de una consideración clásica de lo que es la literatura y lo que son los libros de cuentos, podría aparecer como si fuera un defecto, pero en realidad conozco muchos casos en la literatura en los que un cuento de una determinada recopilación le da el título a toda esa recopilación sin que ese cuento necesariamente exprese la totalidad del sentido o del espíritu que pueda animar los otros cuentos. Lo elegí además porque me parece muy eufónico, muy sonoro, hay algo musical cuando uno pronuncia el título de Cenizas en el Puente. Creo que lo primero que capta es su ritmo, su sentido musical, antes que el sentido mismo de las palabras. ¿En qué se basó para elegir los temas del libro? No me baso en nada para elegir los temas del libro. Un tema determinado de un cuento determinado puede estar presente en mí y en mis intereses y en mis preocupaciones desde mucho tiempo atrás. A veces lo que primero aparece es el título y yo no sé ese título qué tipo de historia puede contener. Realmente no hay una relación como de causalidad entre un determinado deseo de escribir algo, un título, el desarrollo. Los temas se van imponiendo de cierta forma e inclusive en el desarrollo de las escrituras no hay una especie de plan preconcebido, de plan determinado que me vaya orientando hacia un cierto fin que yo haya previsto. Simplemente la escritura va generando una serie de caminos, de alternativas y de vías que el autor, o por lo menos en mi caso, no conoce de antemano y por lo tanto no controla. Allí hay algo paradójico y es que el resultado de la literatura no es forzosamente el resultado de un plan previo trazado por un autor, sino que es en muchos aspectos el resultado de un plan desconocido por el autor, impuesto por el mismo desarrollo de la historia. Es un poco raro, pero es así. Yo no creo francamente en los planes de escritura de un determinado cuento en los cuales esté previsto desde el primer momento cómo comienza y cómo termina. Hay una dinámica y una lógica de las historias que termina por imponerse más allá de la voluntad del autor. Hernán, háblanos de un cuento que haya surgido de esas inquietudes tuyas. Bueno, el mismo cuento que le da título al libro, que se llama Cenizas en el Puente. Yo tengo por costumbre caminar varias veces a la semana al lado del río Cali y esta caminata casi diaria me ha permitido ver cosas que son realmente extrañas
y rarísimas y yo que simplemente las voy memorizando, y en este caso particular el cuento se fue armando en torno no tanto a un hecho específico, sino a mi experiencia misma como caminante en el borde del río. Cenizas en el puente hace referencia a un hecho que yo vi en un pequeño puente que cruza el río Cali a la altura de Santa Rita y Santa Teresita, cuando vi una gente, eran 3 personas que hacían tomar fotos por una 4ª persona que ocasionalmente pasaba por allí. A mí me llamó mucho la atención que se estuvieran tomando fotos, y de pronto yo comencé a comprender que lo que estaba pasando allí era que quienes estaban en el puente haciendo de tomar las fotos estaban también lanzando unas cenizas de un muerto al río. Y eso fue cohesionando todo. Ese episodio de la gente tirando las cenizas al río, que era realmente un rito funerario, me permitió coagular otra serie de historias que ocurrían al borde del río, que yo he visto a lo largo de varios años, ¿no? Realmente la literatura nace de uno, no podría ser de otra manera. Flaubert, cuando le preguntaron que quién era Madame Bovary, dijo: Madame Bovary soy yo, porque parte de experiencias propias. Madame Bovary como persona con rasgos identitarios de la señora Emma Bovary, que haya existido o no, eso es secundario, es un punto de partida para una fabulación que se puede distanciar muchísimo hasta el irreconocimiento en una historia escrita. Es decir, uno se apoya en la realidad, sí, pero lo que escribe no es una especie de reflejo fiel, objetivo de la realidad. Hay un trabajo de ficción, un trabajo de escritura, de elaboración, que hace que el texto se distancie de la realidad de la cual él parte y adquiere una autonomía propia, hasta el punto que esa realidad de la cual un texto haya partido puede desaparecer, pero el texto queda vivo, vigente. Digamos que un ejemplo evidente de esto y clarísimo es la Odisea. Cuando Homero, pues que no es realmente Homero, Homero son varias voces, escribe la Odisea. Bueno, la Odisea responde a una serie de hechos ocurridos en el tiempo de Homero y anteriores a él. De eso hoy prácticamente no queda nada desde el punto de vista material, físico, pero ha quedado la Odisea. Y la Odisea es un reflejo de esa época sin ser un reflejo de tipo objetivo, científico. Es una creación que se distancia de la realidad. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Profesor, en uno de los cuentos hablabas mucho sobre comida y sabías mucho sobre esto. ¿Qué interés hay de esa historia? Realmente, sin aparecer pues como muy pretencioso, creo que tengo una sensibilidad para entenderla y inclusive para preparar pues algunas cosas, ¿no? Y claro, esa experiencia me sirve a mí para escribir, pero lo que escribo es una absoluta ficción. De hecho, ahí hay dos cuentos que tienen como tema, como uno de los temas que atraviesa el relato que he escrito, la comida. Uno se llama Secretos de Cocina y otro se llama El Festín de los Enemigos. El Festín de los Enemigos es más que una experiencia propia, parto de un texto de Shakespeare que se llama Tito Andrónico, obra de teatro en la cual el personaje central mata a dos hijos de una mujer terrible y los prepara en unos platos y se los da a ella. Y cuando ella ya ha comido los platos con la carne y la sangre y los nervios de sus hijos, él revela esto y bueno, y pasa lo que pasa. Entonces yo me guié en Tito Andrónico de Shakespeare para escribir esta historia. La otra es parte de mi gusto por la cocina y de cómo veo yo en la gastronomía en general el desarrollo de un fenómeno muy rico en posibilidades, del cual no hemos participado en este país. Nosotros hemos quedado muy al margen de los grandes movimientos gastronómicos que ha habido en la sociedad por fuera de Colombia. Ahora hay un cierto interés y eso está bien, pero el cuento me permite a mí, digamos, situarme frente a ese fenómeno que es muy, muy apreciado por el fenómeno de la gastronomía. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la historia de Amores en Plástico? Es una historia en la cual un hombre que es solitario se enamora de muñecas inflables, las trata como si fueran seres humanos y él mismo se considera correspondido a través de lo que ellas le dan. Es una historia dura, ¿no? En la medida en que refleja las grandes dificultades de relación que hay hoy en día, hasta el punto que los hombres se pueden enamorar de muñecas de plástico. Eso como síntoma me parece aterrador, pero es así, ¿no? Pero es muy bonito porque surge del hecho del rechazo de la sociedad hacia él debido a que sufre del labio leporino. Una de las características de mis personajes, de alguna manera muy presente, predomina en muchos de ellos, es algún defecto físico. O tienen labio leporino, o son cojos, o tienen algún defecto de nacimiento mental, tienen taras, que no es tampoco novedoso, ¿no? Hay una autora norteamericana, Carson McCullers, que tiene un libro maravilloso que se llama El corazón es un cazador solitario, cuyos personajes son siempre personajes defectuosos. Todos los personajes tienen un defecto, una deformidad o algo característico en ellos. ¿A qué va eso? ¿Qué le quieres representar colocándole un defecto a cada personaje? No sé qué quiero decir ni qué quiero representar. En la escritura hay hechos que se imponen, justamente por ser impuestos por una cierta lógica y una cierta dinámica de la escritura misma, no pueden ser utilizados de manera consciente por el autor. Es decir, que este personaje tenga el labio leporino probablemente es una característica física que a él lo haya llevado al aislamiento y a la soledad, porque supongo que tener labio leporino no es fácil y sobre todo no deberá facilitar mucho las relaciones con mujeres de carne y hueso, allí que muy probablemente alguien con esa especie de tara física opte por este tipo de amores sustitutos, pero digamos que yo no hice el personaje con labio leporino para que esto fuera entendido de esta manera. Es una derivación de sentido del texto mismo, pero no es una derivación que yo haya querido que se haga cuando un lector lea el texto. Es un hecho objetivo, digamos, dentro del relato. Usted cita a varios
escritores como William Shakespeare o Jorge Luis Borges. ¿Por qué ellos? Shakespeare porque sin duda Shakespeare es el gran autor de la historia de la humanidad. Por encima de Shakespeare no creo que haya absolutamente nadie. La diversidad de temas concernientes a la condición humana son enormes: los celos, el poder, la venganza, el amor filial, las rupturas amorosas, todo está en Shakespeare. Si uno habla de autores universales, sin duda tiene que encabezar el listado por Shakespeare. Para alguien que escribe es un autor ineludible, porque Shakespeare es el gran ejemplo. Borges es también un gran autor universal. Él vale no solamente porque haya escrito en español y que haya escrito sobre temas que uno de alguna manera reconoce, porque aunque sean en algunos casos muy argentinos, como La Pampa, como El Gaucho, como El Compadrito, como El Cantante de Tangos, El Milonguero, etc. Por más que eso sea argentino, la manera como él trata eso nos toca y nos concierne. Y porque tiene un manejo del lenguaje como poquísimos escritores tienen, que es un gran escritor. Si por ser gran escritor se entiende no solamente contar cosas que nos interpelen como seres humanos, sino también contarlas con unas técnicas de escritura que hagan que el lector se sienta interesado por lo que está leyendo. Entonces Borges es sin duda el más grande escritor que ha dado América Latina. Borges es uno de los pocos autores que yo releo. No me ocurre muy a menudo releer la obra de alguien, aunque he leído libros extraordinarios, enormes. Yo releo a Borges como releo a James Joyce, porque veo allí una especie de matriz importantísima que nutre permanentemente mi manera de pensar, mi sensibilidad, mi escritura. Yo no puedo no estar volviendo permanentemente a Borges. No releo a Shakespeare con la frecuencia con que releo a Borges, pero igual lo releo, y eso no me ocurre con otros autores. ¿Qué ganó Hernán Toro después de escribir este libro? Un escritor no se puede plantear el ejercicio de su profesión desde el punto de vista de ganancia o pérdida. Uno escribe porque hay una necesidad personal de hacerlo. No hay luego balance, saber qué gané yo o qué perdí. Simplemente se escribe y están las cosas allí. Se publican o no se publican, y eso es como un avatar posterior que realmente no tiene nada que ver con el proceso mismo de la escritura. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy básicamente un intelectual dedicado toda mi vida al trabajo del pensamiento. Lo he hecho a través de mis actividades como profesor de la Escuela de Comunicación Social, como
periodista que lo he ejercido en diversas ocasiones por varios años y como escritor. Digamos, desde el punto de vista de mis actividades, de mi profesión, eso es lo que he hecho en mi vida y no creo que haga algo distinto. Tengo, por supuesto, otras pasiones, como la cocina, por ejemplo, como la música. Recuerdo que estando en quinto de bachillerato escribí un poema que fue leído en clase de literatura, y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de que celebraran un poema mío. Yo de alguna manera intuí que algo de mi vida estaría relacionado con la literatura. Y no me ha preocupado nunca la figura del escritor. Publicar inclusive ha sido absolutamente secundario para mí. Yo creo hoy en día que una dimensión importante de mi vida pasa por la de ser escritor. Siempre estoy leyendo algo, siempre tengo en mi cabeza algo funcionando en torno a la escritura, de manera que sí, yo me considero escritor, sí, sin duda alguna. Yo nací en Tuluá en 1948, en enero. Como todo mundo en Colombia entiende que esa fecha está cargada de un enorme valor simbólico. 1948 es el año del asesinato de Gaitán y es el año en que, por lo menos pues para los libros oficiales, comienza el terrible periodo de violencia llamado así, la violencia, y que luego terminaría siendo pues el terrible infierno que estamos viviendo hoy en día. Mi vida transcurre allí, en Tuluá, hasta los 7 años de edad. Allí hago el primer año de primaria. Cuando tengo 7 años, pues toda la familia, todos nos trasladamos a Cali, y en Cali pues sigo viviendo. Hay dos grandes recuerdos que vienen a mi memoria cuando pienso en la infancia mía en Tuluá. Por un lado, la enorme primacía de lo natural, de la naturaleza, de la fuerza de los ríos, lo del campo, los bosques, los árboles, la lluvia, ¿no? Siempre muy presente allí. Recuerdo sobre todo la fuerza del río Tuluá atravesando la ciudad. Es muy ancho el río allí, entre borde y borde puede haber, no sé, 60 metros, algo así. Cuando había grandes lluvias, el río bajaba y ocupaba todo el espacio del río y arrastraba árboles, cadáveres de animales, en fin. Y el otro gran elemento de memoria que acude a mí cuando pienso en Tuluá es la violencia, ¿no? De niño me tocó ver cosas atroces, asesinatos, me tocó ver cadáveres traídos desde las montañas en costales sobre caballos, me tocó ver arrastrar gente tirada por caballos, en fin, tengo el sentimiento como de una gran oscuridad, como de una gran violencia, como de un gran dolor y como de un gran miedo. Yo tuve pesadillas hasta muy adulto ya, dejé de tenerlas, pero hasta digamos los 40 años de edad yo todavía tenía pesadillas con aquello que vi siendo un niño viviendo en Tuluá. Muy seguramente están allí, todavía en mi inconsciente de alguna manera afloran en todo lo que yo hago, porque esas son cosas que digamos se olvidan, entre comillas, pero siempre están allí. Entonces esas son como las dos grandes dimensiones de la memoria pensando en el Tuluá de aquellos años, ¿no? Pensándolo en este mismo instante, creo que el factor fundamental del desencanto mío con la vida viene de allí,
de haber visto estas cosas tan atroces siendo tan niño y creer hubiese sido posible edificar algo positivo a partir de ver lo que pasaba entre seres humanos, ¿no?